Bienvenidos a un nuevo ejercicio de este curso de iniciación a la programación con Scratch. Ya hemos visto cómo se trabaja con movimiento, con posiciones en el escenario. Hemos visto también cómo se trabaja con sonido. Hemos pasado también por el tema de cómo se utiliza, qué es una variable y cómo se utiliza. Y hemos visto también un poquito cómo se realizan operaciones aritméticas, ¿no? Ahora hemos trabajado también con sonido y ahora el siguiente paso es, vamos a explicar un poco qué son los condicionales, ¿no? Que es otra idea clave de la programación, otra técnica de la programación que también es muy interesante. El condicional no es más que ejecutar unas acciones si se cumplen ciertas condiciones, ¿vale? En, en nuestro caso, pues vamos a hacer que nuestro gatito o nuestro personaje, el personaje que nosotros queramos, pues nos va a decir si un número que nosotros le digamos, pues par o impar. Eh, entonces, bueno, vamos a cambiar, como siempre, vamos a cambiar de escenario. Vamos a elegir, por ejemplo, un escenario del espacio, por ejemplo. Vamos a quitar nuestro gatito, lo borramos, y vamos a insertar un nuevo personaje, por ejemplo, sea un robot. Creo que estaba por aquí el robot. Hoy me he ido muy lejos. A ver, robot. ¿Dónde está un robot? Había por aquí un robot. Squirrel en la R. Lo tenemos. eh, Robot. Aquí lo tenemos. Este va a ser nuestro robot veloz y eficaz. ¿Vale? Como veis, queda muy elegante con simplemente cambiar el fondo y el personaje, pues cambia completamente nuestro programa. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, pues primero, antes de nada, pues decirle cuándo comienza nuestra aplicación. Cuando presionemos la bandera, comenzará nuestra aplicación. Entonces, lo primero que va a hacer nuestro robot es pedirnos un número para calcular si ese número es par o impar. Por lo tanto, nos vamos a sensores, como hemos visto anteriormente, y le decimos, ¿cuál es? Introduce un número. ¿Vale? Introduce un número. Como hemos trabajado, como hemos visto en el ejercicio anterior, necesitamos crear una variable. Esa variable se va a llamar número. Y por otro lado necesitamos crear otra variable que almacene el resultado de esa división. Eh, para saber si un número es par o impar, lo que tenemos que hacer es coger ese número, dividirlo entre 2 y si el resto de la división es 0, significa que es un número par, y si el resto de la división no es 0, significa que es impar. No nos interesa el resultado de la división, nos interesa el resto. Entonces vamos a crear una variable que se llame resto, que va a almacenar el resto de la división. Ya tenemos las dos variables. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, nuestro robot va a preguntarnos por un número y nosotros lo tenemos que introducir. Fijamos la respuesta, donde lo tenemos en datos, fijamos la respuesta, fijamos en número, vamos a guardar la respuesta que le demos nosotros desde el teclado. Es decir, lo que nosotros escribamos al robot, el número que le demos al robot, lo va a guardar, lo va a almacenar en la variable número. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular la división, ¿vale? Y guardar su resto en la variable resto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijamos resto, en resto que vamos a guardar la división. En la división la división se hace con este operador, ¿vale? Pero no nos interesa la división, el resultado de la división, como hemos dicho anteriormente. Lo que nos interesa es el resto, y esto se calcula con esta otra operación, con mod. Mod hace la división y nos devuelve el resto de la división, no el resultado, el resto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dividir lo que es la variable, lo que hay en la variable número, que es lo que le hemos introducido, ¿entre qué? Pues entre 2, para saber si es par o impar. Entonces ahora nos vamos a control. Y aquí sí que vamos a explicar lo que realmente tratamos en este ejercicio, que son los condicionales. Los condicionales son estos dos. En Scratch hay estos dos condicionales. ¿Qué significa? ¿Qué hacen estas instrucciones? Dice, si se cumple la condición que nosotros incluyamos, entonces realiza estas acciones.
y este otro significa si se cumple esta condición, haces estas acciones y si no se cumple, ejecutas estas otras. Nosotros nos vamos a quedar con esta segunda y decimos que si el resto es 0, ¿cómo le decimos esto? Pues nos vamos a operadores y le decimos que haga una comparación, que es esta. Si la variable resto, que ya lo tenemos guardada en aquí, es igual a 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir, el número que hemos introducido es 0. Entonces nos vamos a apariencia y decimos una cosa y si no se cumple, decimos la otra. Vamos a irnos al operador unión. Unir. Y en vez de poner solo una cosa, vamos a poner dos. Vamos a decir el número y aquí tenemos, aquí utilizamos número. Bueno, vamos a hacer otra unión. ¿Dónde está unión? Unión, que es la perdido. Unir. ¿Vale? Y entonces vamos a decir, y otra unión aquí, que se me va. Vale, entonces lo que vamos a hacer es el número, vamos a ponerlo sin acento, ¿vale? El número, ¿qué número? Número, lo tenemos aquí en la variable y aquí tenemos que añadir es par. Y aquí ponemos es impar, ¿vale? Y con esto ya tenemos hecho nuestro programa. Vamos a repasarlo. Cuando presionamos la bandera nos pide un número. Ese número lo asignamos a la variable respuesta. Perdón, a la variable número le asignamos la respuesta y en resto guardamos el resto de la división entre 2. Si el resto es 0, el número es par, y si el resto es distinto de 0, el número es impar. Y ahora pues vamos a ejecutar este programa para ver cómo realmente funciona. Pulsamos la bandera. Introduce un número 4 y lo pulsamos. El número 4 es par. No, nos aparece junto porque quizá deberíamos haber metido un espacio. A ver si así me deja. Ahí. Y otro espacio aquí para que no lo ponga todo junto. Vamos a ver si funciona para que quede más elegante. Y ponemos un espacio. ¿Vale? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Introduce un número, lo vamos a meter 5. El número 5 es impar. Vamos a hacerlo otra vez. El número 8. El número 8 es par. ¿Vale? Como veis, es un ejercicio muy sencillo que permite demostrar cómo funcionan los condicionales. Es decir, este bloque de aquí es un condicional. Si el resto de la división es 0, ejecuta estas acciones. Y si fuera distinto de 0, ejecuta estas otras. Espero que os haya resultado interesante este ejercicio y podáis ver cómo nuestro robot, pues dependiendo de si se cumplen unas condiciones u otras, pues ejecuta ciertas acciones. Pues nada, os invito a que modificáis este ejercicio, que por ejemplo le agregáis nuevo código y diga si el número es positivo o es negativo. ¿Qué ocurre si el número fuera 0? ¿Qué ocurriría? No entraría dentro de ninguna de estas condiciones, porque 0 no es ni par ni impar. Habría que incluirle nuevas condiciones para decir, oye, que no has introducido un número positivo, sino que es un 0. ¿Os animáis? ¿Le añadís ese nuevo código para que esta aplicación funcione aún mucho mejor? Espero que os resulte entretenido, que os resulte interesante y que estos conocimientos pues los podáis poner en práctica cuanto antes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio.